Por favor, abramos nuestras Biblias en Colosenses de nuevo, capítulo 2, de donde leyó nuestro hermano James hace un momento. Colosenses, capítulo 2, dejemos nuestras Biblias abiertas allí. Y pidamos de nuevo al Señor su bendición. Señor, venimos, nos postramos delante de ti al contemplar tu gloria, al adorar tu nombre. Gracias por permitirnos elevar nuestras voces en adoración a ti. Amén. Y sabemos que nuestras voces, nuestros corazones están aún manchados con el pecado que aún mora en nosotros. Pero tenemos a un sumo sacerdote que los hace limpias nuestra adoración delante de ti. Amén. Acéptala, Señor, y sabemos que tú te deleitas en la adoración de tu pueblo. Deleítate ahora mientras te adoramos en la manera reverente en la que escuchamos tu palabra y la exponemos. Que en todo procuremos que la mirada, la mente y los corazones de los oyentes te miren solo a ti y tu gloria. Amén. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vivimos en un mundo, una sociedad repleta de muchísimas personas que andan en una búsqueda desesperada por encontrar realización personal, plenitud, aceptación, reconocimiento y sobre todo un sentido de identidad y un sentido de pertenencia también. Y claro, todo esto con la esperanza de hallar la verdadera felicidad que por muchos años andan buscando. Pero esa búsqueda termina siempre en frustración. Siempre deja a la gente sintiéndose como un hámster o como un ratoncito dando vueltas en su rueda. Quien cree que va a algún sitio porque se siente que se está moviendo, pero en realidad está en el mismo lugar. No se mueve, no hay progreso. ¿Y en qué radica el problema? En que andan buscando ponerle una curita a sus almas, las cuales necesitan no algo, no una experiencia. Nuestras almas necesitan a alguien que se llama Jesucristo. Amén. El título de nuestro octavo estudio en esta serie de exposiciones es Completos en Cristo. Así se llama el sermón de esta mañana. Y hermanos y amigos, escuchemos con atención, como ustedes comúnmente lo hacen. Escuchemos con atención lo que nuestro texto tiene que decirnos a todos nosotros, porque definitivamente, como en toda exposición de la palabra del Señor, Él tiene un mensaje para mí. Él tiene un mensaje para ti. La palabra de Dios dice que es una espada más cortante es más cortante que toda espada de doble filo. Una espada con un filo corta, pero si es de doble filo, corta por ambos lados. Cada vez que uno predica la palabra corta de ese lado y corta de este lado también. De doble filo. Bien, vamos a estudiar los versículos 8 al 10. Era mi intención, como lo había anunciado el miércoles en el tiempo de oración, estudiar del 8 al 15. Dos personas me llegaron a decir, y con razón, demasiado material para cubrirlo en un solo sermón. Y cuando empecé a estudiar me di cuenta, y gracias al Señor que me llevé del consejo, porque definitivamente hubiéramos perdido mucha de la riqueza de este pasaje si tratamos entonces de cubrirlo todo, porque diríamos muy poco de cada uno de esos versículos. Y lo he dividido en tres partes, hermanos. Generalmente los puntos, cuando dividimos un sermón, son puntos muy bonitos, encabezados, que tienen sentido y como que hay cierto orden y cierta organización y belleza en esos encabezados. Pero los de hoy también no están muy bonitos, pero tuve que dividir el sermón porque tiene realmente tres partes. En primer lugar, una advertencia urgente en el versículo 8. En segundo lugar, la plenitud de Cristo, versículo 9. Y en tercer lugar, completos en Cristo, versículo 10. Lo importante es lo que dice el texto, no tanto los encabezados, pero los encabezados nos dicen algo definitivamente de cada uno de estos versículos. Veamos primero una advertencia urgente. En nuestros estudios introductorios, especialmente en el primero, estuvimos viendo cómo había varias herejías que se estaban regando por esa área de Colosas, la Odisea. Y eran herejías que consistían de una mezcla de gnosticismo con la religión de los judíos, los judaizantes. Era una mezcla, un sincretismo. Y estos hermanos, por lo tanto, en esa iglesia de Colosas, que era relativamente nueva, corrían ese peligro de ser afectados
de ser desviados de la verdad si creyeran estas falsas enseñanzas. Y como les había dicho desde el principio, el conocer estas falsas enseñanzas que estos hermanos enfrentaban nos iba a ayudar a entender mejor algunos de los pasajes que vamos a estudiar en esta epístola. Y ya empezamos a verlo, porque esa es la razón por la que Pablo en algunas ocasiones nos ha presentado declaraciones teológicas profundas sobre la persona del Señor Jesucristo. Como les dije anteriormente, no por sonar profundo e inteligente, sino porque estos hermanos tenían que conocer bien quién en verdad era Jesús, cuál es la naturaleza verdadera de Jesús, para que no siguieran el engaño de aquellos que estaban tratando de desviarlos de Jesús y su suficiencia. Y en este versículo Pablo les da ahora a ellos una advertencia. Es la primera advertencia directa que vemos que Pablo da aquí, y la primera referencia más directa a las enseñanzas falsas de estas personas que encontramos en la epístola. Y él empieza el versículo 8 diciendo: mirad que nadie os haga cautivos. Mirad. Si encontramos versiones un poco más, no tanto contemporáneas, pero versiones de esas que han actualizado en el idioma para que suene más como nosotros hablamos, diría quizás, como algunas, tengan cuidado, porque es lo que está diciendo Pablo. Si yo le digo a un hermano que viene caminando y no se da cuenta que hay una piedra por delante y viene atento a otra cosa, yo no le digo, mirad. Él va a seguir de mirar, ¡pum!, se va a caer. Porque nosotros no hablamos así. Ten cuidado, yo le diría. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Tengan cuidado, pero ¿cuidado de qué? Sigue diciendo que nadie os haga cautivos. Literalmente, lo que Pablo dice es lo siguiente: que nadie los arrastre. Y mucho más fuerte todavía, realmente está diciendo aquí, otra posible traducción: no dejen que nadie los secuestre. Las falsas enseñanzas y los maestros que las divulgan son depredadores espirituales. Están buscando enseñarnos el error, alimentarnos del error, y ese error lo usa el diablo para hacer daño a nuestras almas. Sobre todo, quiere la condenación de las almas. Nos arrastran lejos de la verdad y lejos de Dios. Ese es el peligro del error. Pablo les está diciendo a ellos: tengan mucho cuidado de que nadie los aparte a ustedes de la verdad para ser los esclavos del error. ¿Y cómo introducían estas personas estas falsas enseñanzas? Pablo dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. En lo que respecta a la doctrina, a la sana doctrina y la falsa enseñanza, siempre va a haber una batalla por la mente. Todos nos acordamos, lo que tienen mi edad, de la famosa serie, todavía salen las películas de la guerra de las galaxias. En el ámbito espiritual está la guerra por la mente. El error entra por la mente. La sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra entra también por la mente. Entonces, esos dardos encendidos del maligno que él nos lanza no son tanto emocionales, son intelectuales. Son errores. Y muchas veces errores disfrazados de verdad para que sea más fácil que penetren. Pablo dice y usa la palabra filosofía. Mirad, o tengan cuidado de que no sean secuestrados o arrastrados por medio de la filosofía de ellos, la filosofía de esas personas. Debo aclarar que la palabra filosofía Pablo aquí no la usa para referirse a los conceptos e ideas que propagaban o enseñaban los grandes filósofos griegos, como Platón, Aristóteles, etc. No es de eso que Pablo está hablando, porque el peligro que estos hermanos enfrentaban le están creyendo ahora a Aristóteles, y aquel está practicando y siendo influenciado por las perspectivas platónicas. Ese no era el problema en esa región. En los tiempos de Pablo, hermanos, la palabra filosofía se usaba también para referirse a enseñanzas religiosas. Escuchen lo que el mismo historiador Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, no creyente, muy importante por cierto leer sus libros y sus citas,
Porque este fue un hombre que, aunque no conocía al Señor, vivió en los tiempos, en el mismo siglo que vivió el Señor Jesucristo. Vivió en el mismo siglo que los apóstoles estuvieron proclamando el Evangelio. Experimentó la caída de Jerusalén en el año 70 y esa gran persecución, y él escribía sobre todas esas cosas que estaban sucediendo. Y es importante que el hecho de que él no sea creyente, porque él las está escribiendo desde el punto de vista de un observador y de un historiador, que no tiene por qué decir cosas que den apoyo a lo que Jesús dijo que iba a pasar, como ocurrió en el año 70. Este hombre dice, hablando de las 3 sectas principales que habían en ese entonces, oye cómo las llama, cito: hay 3 sectas filosóficas entre los judíos. Los seguidores de la primera son los fariseos, la segunda los saduceos, y la tercera, que pretende ser una disciplina más severa, se llaman los esenios. ¿Cómo los llama él a los 3? Él les llama filosofías entre los judíos, sectas filosóficas, perdón. Porque en ese entonces el término filosofía también se usaba para referirse a perspectivas religiosas. Y a eso es que creemos que Pablo se está refiriendo cuando dice aquí que no se dejen engañar por estas personas que por medio de su filosofía estaban tratando de engañarnos. La palabra filosofía habla aquí de un sistema de pensamiento que intentaba engañar a los creyentes en cuanto a la suficiencia de Cristo para salvar. Versículo 8 de nuevo: por medio de su filosofía, pero también él añade, y vanas sutilezas. Otra posible traducción es engaños huecos. No tienen fundamento, no tienen base lo que están diciendo estas personas. Sus engaños son huecos, vacíos, son vanos. Los conocedores del griego dicen que por la manera en que está estructurada este texto, cuando Pablo dice vanas sutilezas o engaños huecos, lo que hace es describir y calificar la filosofía de la que acaba de hablar. En otras palabras, que podría decirse que Pablo lo que está diciendo es que no se dejen engañar por medio de su filosofía engañosa y hueca. En vez de decir, como nuestro texto dice, filosofía y huecas o vanas sutilezas. Porque realmente estas filosofías que enseñaban estas personas eran huecas y eran engañosas. Pablo les está diciendo, cuidado con eso. Cuidado con eso. Pero ahora Pablo pasa a explicarles en qué se basaban esas filosofías de esas personas para que entendieran que no tenían razón para creerlas. Versículo 8. Según estas filosofías, eran según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses, ¿cómo ustedes van a seguir una enseñanza que no es según Cristo, sino más bien según la tradición de los hombres? Según la tradición de los hombres. Detengámonos ahí para explicar lo que eso quiere decir. Empecemos primero diciendo lo que no quiere decir. Las tradiciones de los hombres aquí no se refiere a tradiciones culturales, las cuales pueden ser muy buenas. Y hay todavía tradiciones culturales que nosotros aquí seguimos, que son muy buenas. Jesús mismo llegó a seguir tradiciones culturales. Por ejemplo, ¿por qué razón el Señor Jesús, cuando entra a casa de Simón el fariseo, después de un tiempo le reclama a Simón que él no le besó cuando le entró ni le lavó los pies? Eso era una tradición. Esa era una manera de uno honrar al visitante cuando entraba a su casa. Jesús practicaba eso y Jesús esperaba que se practicara también. Él lo veía como algo bueno. No era un mandato del Señor, pero era una tradición cultural. Otra tradición cultural que Jesús también practicó y la vio como algo normal, era que en aquel entonces y en esa cultura era una mala costumbre cuando te invitaban a comer en una casa, inmediatamente aceptar la primera invitación. Tenías que esperar que te insistieran o te rogaran. De ahí las veces que encontramos en la Biblia, y le rogaron que se quedara con ellos. Y le rogaron que comiera con ellos. Es más, cuando el Señor va en camino, habla con los discípulos que iban de camino a Emaús después de su resurrección. Es muy interesante que después de durar varias horas caminando y llegar al sitio donde estos hombres se iban a hospedar, dice, el Señor hizo como que iba a seguir de largo. Él no podía venir y meterse en la casa de ellos así. No, le ves un montón, ¿quién te invitó? No, porque tú nos hablaste de Biblia en el camino. No, él tuvo que hacer, tuvo que seguir, entonces le rogaron que se quedara.
a comer con ellos y él se quedó. Esa era una cultura y no tiene nada de malo. Pablo no está hablando de tradiciones de los hombres culturales. Pablo está hablando de tradiciones religiosas basadas en la opinión humana, totalmente diferente. La palabra griega es paradosis, que quiere decir algo que se transmite de una persona a otra. Eso es lo que típicamente es una tradición, ¿verdad? Se va pasando de generación en generación, de familia en familia, y hay tradiciones que hasta son tradiciones familiares. Hay hermanos en Cristo, en diferentes iglesias, vamos a pensar en iglesias cristianas, sea cual sea la denominación, a quienes si uno les preguntara, ¿y por qué ustedes en tu iglesia hacen esto así? La respuesta sincera sería, en algunos casos, no en todos, es que mi iglesia siempre lo ha hecho así desde hace muchos años. No te van a citar un capítulo ni un versículo bíblico porque realmente no lo tienen. Es simplemente una tradición. O puede que te digan, bueno, eso es lo que dice la confesión y la constitución de esa iglesia y yo quiero ser miembro de esa iglesia, por lo tanto, yo supongo que yo también tengo que creerlo y practicarlo. O algunos dicen, las iglesias de nuestro corte siempre lo han hecho así. No hay problema con uno ser sincero y decir que hay cosas que hacemos por tradición. Hay iglesias, por ejemplo, que la tradición es recolectar las ofrendas con un plato. Es muy común en muchas iglesias. Mientras que otras tienen una cajita donde van las personas y lo llevan allí. Ninguna se puede condenar a sí misma diciendo, ustedes no están siendo bíblicos. Porque la Biblia nos dice exactamente cómo debemos hacerlo. Son tradiciones cristianas. Pero aún en esas cosas debemos preguntarnos qué principios bíblicos hay que podamos usar para respaldar ese tipo de acción o actividad en medio del culto. Porque queremos ser bíblicos en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Y debemos asegurarnos de que al hacerlo no estemos violando principios de las Escrituras. Ahora, MacArthur dice sobre las tradiciones lo siguiente, cito en su comentario. Y aquí es que la parte que debemos tener cuidado. La tradición, usualmente, y subrayé eso porque él no está diciendo siempre, la tradición usualmente sirve meramente para perpetuar el error. Y aquí entramos ahora en otro terreno. Debemos tener cuidado de que nuestras tradiciones, en lo más que se pueda, estén fundadas en principios de las Escrituras y no violen principios de las Escrituras. Y no nos aferremos a una tradición como si fuera la Biblia. Es muy importante, hermanos. Tendemos a darle peso y validez a algunas enseñanzas, perspectivas y prácticas tan solo por la cantidad de años que esa práctica o tradición lleva creyéndose o efectuándose en la iglesia de Cristo. No es en eso que debe de basarse la validez que le demos a alguna tradición en la iglesia. La pregunta no es si siempre se ha creído o siempre se ha practicado, la pregunta es si es bíblica. Amén. Esa es la parte que quiero enfatizar. ¿Acaso no fue ese el problema principal que Jesús tuvo con los fariseos? ¿Que ellos elevaban la tradición de los hombres al nivel de la Biblia? ¿Por qué el Señor tuvo que enfrentarse tanto con ellos con relación al día de reposo y lo que se podía o no podía hacer? Porque ellos habían tomado sus múltiples prohibiciones extrabíblicas que le habían añadido al día de reposo y querían juzgar a Jesús según esas tradiciones humanas. Y Jesús le dice, no Señor, no es así, ¿no? Yo soy el Señor del día de reposo. En otras palabras, siéntense ahí que yo les voy a enseñar a ustedes cómo se guarda el día de reposo. Una cosa, fariseos, en el día de reposo se puede hacer el bien. Amén. Fariseos, en el día de reposo el énfasis no es el reposo, sino el Señor del día de reposo. Amén. Fariseos, no se pierdan y adoren el día y se olviden del Señor. Amén. Qué fácilmente nos vamos y nos desviamos. Somos débiles. Por eso el Señor tuvo que decirles a ellos, a los fariseos, en vano me honra, citándole a Isaías,
En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En otras palabras, Jesús les está diciendo, ellos creen que me están honrando a mí, pero su honra es vana, hueca, vacía, y lo es porque le enseñan a mi pueblo sus propios mandamientos y prohibiciones como si fueran mis propias enseñanzas. Y eso invalida realmente las cosas que ellos hacían. Hermanos, en plural, para nosotros ser una iglesia verdaderamente bíblica, debemos estar dispuestos a cuestionar alguna de nuestras propias tradiciones para ver si en verdad están fundamentadas en una interpretación correcta de la palabra de Dios. Eso no es fomentar un espíritu de rebeldía. Y yo no estoy hablando de un espíritu de, muéstramelo, si eso que ustedes hacen, no, yo no estoy hablando de ese espíritu. Estoy hablando de una actitud que realmente, un espíritu bereano, que quiere decir. Que estemos dispuestos a nosotros analizar lo que hacemos a la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque quizás si al hacerlo hay cosas que digamos, bueno, realmente no son bíblicas. No podemos condenar a alguien que no lo haga. Debemos respetar a aquel hermano o aquella iglesia que lo hace diferente en ese sentido. Porque hay dos extremos que debemos evitar en este tema de las tradiciones humanas y las tradiciones eclesiásticas, digamos. Dos extremos. Uno se llama la neofilia, otra se llama la neofobia. La neofilia es el amor a lo nuevo por solo ser nuevo. A gente que le gusta cambios porque le gustan los cambios. No cambios porque la Escritura enseña esto y ahora el Señor nos dio luz y ahora queremos cambiar. No, cambios porque hay que hacer cambios. Eso no es bueno. Hacerlo únicamente así, por amor a lo nuevo. Eso produce generalmente una aversión a lo antiguo, a lo viejo. Como hay cristianos, lamentablemente, que desprecian todo lo que es del siglo XIX para atrás. No me venga con esos libros de los puritanos. No podemos despreciar las enseñanzas de los siervos de Dios del pasado porque nosotros consideramos que son antiguas. No, si son basadas en la palabra de Dios, serán para nuestro beneficio. Amén. Son dones de Cristo a su iglesia. Amén. Ahora, si caemos en la neofilia y somos afectados por ella, entonces vamos a descartar todo lo antiguo, no por ser antibíblico, sino por el hecho de ser algo antiguo. Pero es aquí el otro extremo que debemos evitar también, que se llama la neofobia. Neofobia es temor a lo nuevo o temor al cambio. Esto produce en el individuo o en una iglesia en particular aversión a todo lo nuevo o aversión a todo cambio. Una aversión a hacer las cosas diferentes a las que por años llevamos ya acostumbrados a hacer. El resultado de eso, lo que puede producir, el que desechemos y condenemos a todo aquel que se desvíe de nuestra tradición, independientemente de si es bíblico o no. Simplemente porque es diferente a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados a hacer. Hermanos, en última instancia, la pregunta no es si alguna práctica se conforma a la tradición nuestra o no, sino si está fundada en la palabra de Dios. Amén. Porque queremos ser bíblicos. Amén. Amén. Iglesia Bíblica Emanuel no es bíblico porque hay que ponerle un nombre para que suene bonito. Queremos ser bíblicos. Amén. Amén. Pero Pablo añade algo más aquí. Pablo añade que estas filosofías estaban basadas también en otra cosa. Él dice en los principios elementales del mundo. La palabra griega que Pablo usa allí se refiere, entre otras cosas, al abecedario. Pablo está diciendo, esa filosofía no solamente está basada en tradiciones humanas y no en la Biblia. También son simples, son demasiado elementales, Colosenses, son el ABC. MacArthur dice con razón, abandonar la verdad bíblica por filosofías huecas es como regresar de kindergarten después de haber obtenido un doctorado. Imagínense un individuo, acaba de graduarse en su doctorado y va y se matricula en un kindergarten para que le enseñen a escribir y le enseñen a leer y le enseñen los colores. Eso hacemos cuando abandonamos la palabra de Dios y oímos y absorbemos y creemos
las falsas enseñanzas. Y hermano, todos nosotros estamos propensos a querer una falsa enseñanza sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. No tengo tiempo para abundar, pero aun cuando estamos testificando a los que no conocen al Señor, tengamos cuidado, porque a veces decimos cosas que en realidad son errores doctrinales y no nos damos cuenta. Por ejemplo, a veces le decimos a la persona: cree que tú tienes que creer que Cristo murió en la cruz. Tú le estás llamando a creer en un hecho histórico. Tú tienes que creer en Cristo y la suficiencia de su obra para ser salvo, no en un hecho que pasó. ¿Cuánta gente no sabe y cree que Jesús murió en la cruz del Calvario? Lo aceptan y lo dicen. Pero Cristo jamás dijo: creed en que yo morí, o creed que yo moriré. O los apóstoles jamás llamaron a nadie a creer que Cristo murió, lo llamaron a creer en Él. Amén. Es ahí que hay salvación, en Él. Amén. Entonces, cositas así debemos ir corrigiendo, hermanos. Aún el Evangelio, que suena simple, sí, no es simple, está lleno de teología y doctrina. Y debemos conocer bien el mensaje del Evangelio para poder presentarlo bien a aquellos que no conocen eso. Pues el problema principal, dice Pablo aquí, si él va a resumir todo lo que ha dicho, ellos se basan en filosofías humanas, se basan también en cosas elementales, pero mira cuál es el problema principal al final del versículo 8. Y no según Cristo. No son según Cristo esas cosas. Hay un texto, creo que en Efesios, no lo busqué, donde dice Pablo: así no habéis aprendido a Cristo. Y un comentarista hace muchos años leí que decía: Cristo no es únicamente el ejemplo, Él es también la lección. Así no habéis aprendido a Cristo. Como quien dijera: así no habéis aprendido teología. Cristo es la lección misma. Cristo es la encarnación de todo lo que nosotros debemos creer y también vivir y practicar. Amén. Según sus propias tradiciones religiosas, conceptos elementales y no según Cristo. Pues la pregunta esencial es: no qué hombres en la historia han creído lo que yo creo, o qué hombres en la historia han practicado lo que yo he practicado, porque puede ser que esos hombres en la historia también estuvieron equivocados. No me acuerdo el nombre, pero hay un reformador inglés del que se nos dio una vez una biografía, muy poderosa biografía, grandemente usado por el Señor. Pero a ese hombre reformador le tomó 25 años entender que la misa no era bíblica. No porque lo practicaron hombres de la historia es lo que es válido en última instancia, sino si es bíblico. Eso es lo que quiero enfatizar. ¿Es según Cristo? Es la pregunta. ¿Refleja eso el Espíritu de Cristo? ¿Es según su palabra? ¿Es según su propia práctica? ¿Cómo trató Jesús cuando sus discípulos le dijeron: Señor, pero allí andan algunos echando fuera demonios y no andan con nosotros? La práctica de Jesús en ese caso nos dice a nosotros cómo debemos tratar a otros que no se parecen exactamente en todos nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Déjalos. Una advertencia urgente. Tengan cuidado, colosenses, que estas falsas enseñanzas que andan por ahí están basadas en tradiciones humanas, no según Cristo. Lo están llevando a ustedes a cosas elementales cuando en Cristo tienen tantas cosas gloriosas. Veamos en segundo lugar la plenitud de Cristo. Versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Aquí Pablo lanza una de esas bombas atómicas teológicas con la cual despedaza las falsas enseñanzas de los filósofos que andaban por esa área. ¿Cuál es la conexión entre esto y el versículo anterior? Bien fácil, sí. Permítame leer una parte del versículo 8 y conectarla con el 9 y verán la conexión. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. No se dejen engañar, que ellos quieren que ustedes piensen que Jesús es únicamente un humano cualquiera, un ser mortal. No se dejen engañar, porque en realidad en Él reside corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Esta parte de este versículo obviamente es muy teológico. Permítame decir unas cuantas cosas de la manera más simple que pueda para que todos la entendamos. No porque yo se lo puedo decir de otra manera más profunda.
Pero si vamos a explicar algo así es simplificarlo, sin trivializarlo, pero simplificarlo para que todos podamos entenderlo. Pablo habla aquí del Señor Jesucristo en su estado presente. Es importante entenderlo. Él está hablando de Jesús en el momento en que él estaba escribiendo esta epístola, que fue como 30 años después de Jesús haber resucitado. Pablo dice, usando el verbo en presente, toda la plenitud de la deidad reside, no residía cuando él estaba aquí en la tierra, reside, encontrándose él en gloria, reside corporalmente en él. En otras palabras, eso que yo estoy diciendo, dice Pablo, sobre Jesús, continúa así en este mismo instante. Y de hecho, continúa así cuando nosotros ahora lo estamos leyendo en el 2023. Sabemos que Jesús vino anteriormente en un estado de humillación. Se hizo hombre, tomó para sí un cuerpo humano, al igual que el tuyo y el mío, sujeto a debilidad, un cuerpo que experimentaba cansancio, hambre, dolor, un cuerpo que podía ser sujeto al maltrato de sus enemigos, como lo fue, los latigazos que le dieron, le escupieron, le golpearon, y todo eso él lo sentía, tenía nervios, y esos nervios sentían dolor también. Pero él se encuentra en su estado de exaltación en este mismo momento. Con su cuerpo, el mismo cuerpo que fue flagelado, escupido y golpeado y clavado en la cruz, con ese mismo cuerpo, pero glorificado. Pero un cuerpo ahora que por ser el cuerpo glorificado del Señor jamás verá muerte. Jamás será tocado por ninguno de sus enemigos. Es adorado por los ángeles y los santos hechos perfectos en el cielo. Y así se encuentra Jesús con ese mismo cuerpo en gloria, exaltado. Pero ¿es Jesús tan solo un ser humano glorificado? Es la pregunta que Pablo está respondiendo aquí. ¿Es Jesús únicamente un ser humano glorificado? La respuesta es no. Versículo 9 de nuevo. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Toda la plenitud de la naturaleza divina reside, mora corporalmente en él. Pablo usa aquí una tautología. ¿Cómo es? Una tautología. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a explicar, espérense. Una tautología es cuando uno usa dos palabras sinónimas con el fin de resaltar algo o enfatizar algo. Significan lo mismo, pero para enfatizarlo. Por ejemplo, cuando uno dice tengo aquí un ejemplo. Se me fue el ejemplo. Una persona humana. O una persona, obviamente es humana. Una persona humana. Un chico varón. Eso para énfasis, para hacer énfasis. Ahora, eso es diferente a lo que se llama pleonasmo, que mi esposa me enseñó hace un tiempo atrás. Pleonasmo es el típico que dice, sube para arriba. Bueno, si quiere que mientras subo para arriba aproveche y subo para abajo también, dime. Son cosas como dice, obviamente, entra para adentro. Pleonasmo. No sé lo que Pablo no está haciendo eso aquí. Pero Pablo está usando una tautología en este sentido. Óiganlo aquí. Toda la plenitud. Él pudo haber dicho, toda la deidad reside corporalmente en él. Como la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y hubiera estado diciendo lo mismo. Pero para enfatizarlo, dice toda la plenitud de la deidad. ¿Ven el énfasis? Es para enfatizarlo, para que no hubiera ninguna duda en la mente de los colosenses de que Jesucristo es el Dios hecho hombre. El Dios hombre. Él no quería que hubiera duda y de ahí que usa esa tautología para enfatizarlo. ¿Y qué es lo que realmente está enfatizando Pablo aquí al decir que toda la plenitud? ¿Por qué tanto énfasis en toda? Bueno, para enseñarnos, hermanos, y para que ellos entendieran que no es que solamente el poder de Dios residía en Jesús. No era únicamente que el amor de Dios residía en Jesús o la misericordia de Dios. Todas las perfecciones de Dios, porque Él es Dios. Amén. Pablo está diciendo la naturaleza divina misma. La deidad, eso es lo que significa. La naturaleza divina, el ser Dios. Él es Dios. Pero Pablo añade algo más en este versículo que en la otra parte que él quiere enfatizar, porque son ambas cosas.
toda la plenitud de la deidad reside, no dice reside en él, pudo haberlo dicho, hubiera sido correcto, pero él enfatiza con esto, reside corporalmente en él. Ese Jesús, quien es Dios, tiene en el presente un cuerpo. Pablo está diciendo, glorificado, pero todavía tiene ese cuerpo. Pero ese Jesús que tú miras con ese cuerpo glorificado no es un mero hombre, es Dios hecho hombre. Y sigue siéndolo, el Dios hombre, como le llamamos. ¿Y por qué es así, hermanos? Hermanos, esto que Pablo nos dice aquí también es, esto de que toda la deidad reside corporalmente en Jesús, es también otra manera de enseñarnos, oigan esto, qué glorioso, que Él existirá de esa manera en el cielo y así le veremos por los siglos de los siglos. Con el mismo cuerpo, las mismas manos horadadas por los clavos cuando Él fue crucificado. Con la misma marca en el costado donde le enterraron la lanza. Ese Jesús existirá de esa manera junto a su pueblo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Amén. Para que así podamos verlo en el cielo. Y vamos a leer varios versículos ahora que hacen referencia a esa realidad. Primera de Juan 3:2 dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Esto no es figurativo, esto es literal. Lo vamos a ver tal como Él es. Apocalipsis 22:4. Ellos verán su rostro. Pero la Escritura dice que nadie puede ver a Dios y quedar con vida. ¿Cómo puede uno ver a un Dios que es infinito, que no tiene límites, que es un Dios, según Juan capítulo 4, que es espíritu? Veremos a Dios, al Dios hombre. Veremos a Dios en la carne. Veremos a Jesús. Y verlo a Él, ver a Dios. Amén. Lucas 24:39, cuando él resucita y se presenta ante sus discípulos, les dice: miren mis manos y mis pies. ¿Qué le está señalando? Él no le señaló el hombro ni el codo. Mis manos y mis pies. Ahí estaban las marcas de los clavos. Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Soy yo mismo el que fue crucificado. Si fuera otro, si fuera un farsante, yo no tuviera las marcas en las manos y en los pies. Pálpenme, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Jesús resucitado tenía carne y huesos que se podían topar y agarrar. Y todavía se encuentra así en gloria, con un cuerpo que se puede tocar. Juan 20:27, dirigiéndose a Tomás, el que dijo que a menos que yo tope y le meta la mano en el costado del Señor, yo no creeré. Actuó como un escéptico que quería evidencias. El Señor se le aparece y le dice, luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Tú no querías hacerlo, Tomás. Ven, que te voy a dar la oportunidad. Mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Esto se llama un boche piadoso. Hermanos, en el cielo, tú y yo, tú eres creyente en Cristo, en el cielo tú y yo veremos en el cuerpo glorificado de Jesús las marcas que por toda la eternidad nos recordarán de su infinito amor. Amén. Eso es seguro. Él lo ha dicho y así será. La plenitud de Cristo, toda la plenitud de la deidad, de la naturaleza divina, reside corporalmente en Él. En tercer lugar y último, completos en Cristo. Versículo 10. Esto es algo que él quería que los colosenses entendieran, porque los falsos maestros les estaban diciendo: ese Cristo es un humano cualquiera, ustedes no pueden, Él no va a resolver su problema, ustedes necesitan más que Él. Con Él está bien, pero no únicamente Él, necesitan más para estar completos. Pablo dice en el versículo 10, y habéis sido hechos completos en Él. No se equivoquen, colosenses. Habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder,
y autoridad. Los falsos maestros les decían, tener a Cristo es bueno, pero no basta con solo tenerlo a Él. Después de tenerlo a Él, ustedes necesitan experiencias religiosas adicionales para estar verdaderamente completos. Y Pablo aquí refuta eso, por inspiración del Espíritu Santo. Por nosotros estar en Cristo, estamos completos en aquel que es completamente Dios. No que nosotros vengamos a ser Dios junto a Él, sino que en Él tenemos todo cuanto necesitamos para esta vida y la venidera. Y si llevamos estos conceptos a un nivel práctico, lo que quiere decir es lo siguiente, como dice Jay Adams en su comentario: Jesucristo puede tratar con todos los problemas causados por nuestros pecados de forma definitiva. Él puede tratar con todos los problemas que causan nuestros pecados. ¿Y cuántos cristianos no hay corriendo inmediatamente a los psiquiatras buscando ayuda? Cuidado, porque ese correr a los psiquiatras generalmente viene como fruto de no confiar en la suficiencia de las Escrituras, de no confiar realmente en el todo suficiente Salvador que tenemos en Cristo. Y Pablo concluye el versículo 10 con la realidad que naturalmente se desprende del hecho de que Jesús es Dios, completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. El Señor Jesús es la autoridad suprema por encima de toda autoridad. Bueno, porque hay autoridades establecidas por Él mismo en este mundo. Aquí sentado hay autoridades. Aquí hay padres con responsabilidad y autoridad sobre sus hijos. Aquí hay autoridades en el sentido de que en sus respectivos trabajos son los supervisores, los jefes, etc. Hay autoridades. Hay autoridades allá en la carretera también. Hay autoridades en esta sociedad, en el gobierno, etc. Pero Él está por encima de todas ellas, dice el texto. Todas ellas le rinden cuenta a Él. Claro, la gente vive como si no le rindiera cuenta a Él, pero no se dan cuenta que hoy están más cerca del día que tendrán que darle cuentas a Él, no solamente por su propia vida, sino por el uso que dieron de la autoridad que Cristo les dio. Esta es otra manera de decir que Cristo tiene autoridad suprema. Él es el soberano del universo, por ejemplo. El soberano del universo. Niños, si no entienden lo que es soberano, piensen en que Él es el rey del universo. Y si es el rey del universo, ¿qué quiere decir eso? Que Él es el que tiene la autoridad para dirigir todos los asuntos de este universo. ¿Sabías tú, niño, que entre las tantas cosas que Él gobierna y dirige estaba el día de tu nacimiento? Eso estaba en el calendario del Señor y tú no naciste ni un segundo más tarde ni más temprano de lo que Él tenía en su calendario ya programado. Él es el soberano. Amén. Él te hizo tal y como te hizo. Pero yo soy muy bajito, muy chiquito. Él te hizo así. Estoy demasiado alto, también. No naciste rico, Él te hizo así. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra, dice todos, y hay más de 8.000 millones. ¿Eso qué hay? 8 billion, más de 8.000 millones. No hay tiempo para buscar en Google cuando uno está predicando, así que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Todo lo que sucede en el universo, Él lo dirige. Todo lo que sucede aquí abajo, también Él está encargado. Y oye esto ahora: nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Nadie puede impedir que Él haga su voluntad, y después que la hace, nadie debería atreverse, nadie debería tener la osadía irreverente de preguntarle qué es lo que tú has hecho y pedirle cuentas a Él como si nosotros fuéramos su Señor. ¿Y cuánta gente no hay que se queja de Dios? Y reacciona como si Dios le tuviera que dar cuentas a ellos. Él es el Señor de nuestras vidas también. El que tiene autoridad para decirnos cómo vivir. Y esto no se aplica únicamente a los cristianos, como algunos piensan. Él tiene autoridad sobre ti, mi amigo, aunque no conozcas al Señor. En Lucas 6:46 Él pregunta:
¿y por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que yo soy tu Señor? ¿Por qué? Y tú dices, ¿por qué lo repite 2 veces? Usted lo copió mal, que repitió Señor 2 veces. No, yo no lo copié mal. En la cultura hebrea, el repetir un nombre es una manifestación de afecto, de una cercanía. Eso se ve en varios pasajes en las Escrituras. Cuando el Señor se dirigió a Pedro, le dio Simón, Simón. Cuando Jesús en la cruz del Calvario fue abandonado por su Padre, no dijo Dios mío únicamente, lo dijo 2 veces. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? No todo aquel que alega tener una relación íntima y personal conmigo, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mateo 7:21 dice eso. Y aquí dice, no todo el que dice que tiene una relación íntima y cercana conmigo, perdón, ¿por qué tú dices que tiene una relación cercana e íntima conmigo y no, a la misma vez no hace lo que yo digo? Porque entonces tu profesión, tus acciones niegan tu profesión. Él tiene toda autoridad para decirnos cómo vivir nuestras vidas, tiene toda autoridad suprema para nosotros, sobre nosotros como individuos, sobre nosotros como iglesia, sobre el mundo en el que vivimos. Amén. Pues bien, hemos estudiado Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10, en este sermón titulado Completos en Cristo, como dice en el versículo 10, y habéis sido hechos completos en Él. En respuesta o refutando el apóstol Pablo las enseñanzas filosóficas basadas en las tradiciones humanas y en las cosas rudimentales y elementales, dice Pablo, no, ustedes están completos en Cristo. Permítame ahora concluir con unas palabras dirigidas a los creyentes y también dirigidas a aquellos que no conocen al Señor. Amado hermano en Cristo, mi exhortación en esta mañana es, recuerda que estás completo en Cristo. Amén. El Señor te lo quiso recordar hoy por medio de este sermón. Amén. Recuerda que tú estás completo en Cristo. No creas que solo los colosenses corrían el peligro de ser desviados de esta verdad. Tú y yo también corremos el peligro de ser desviados de esa verdad. O puede que ya tú y yo estemos siendo desviados en la práctica de esa verdad, aunque intelectualmente digamos, estamos completos en Cristo. Lo dice claramente, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Lo podemos tener aquí en la mente, pero en la práctica puede verse otra cosa. Nosotros continuamente estamos siendo bombardeados con filosofías falsas que quieren también arrastrarnos para que nos olvidemos de que en Cristo estamos completos y de que tenerlo a Él es tenerlo todo. El diablo quiere que nos desviemos de eso, que nos olvidemos de eso y actuemos como si no fuera una realidad. Y tú me dirás, hermano, ¿y cómo yo sé si estoy desviándome de las implicaciones prácticas de estar convencido de que yo estoy completo en Cristo? Permítame entonces hacerte unas cuantas preguntas que te pueden ayudar. ¿En qué hayas mayor placer y gozo, mi hermano? ¿En saber que Dios te ama en Cristo con un amor que no cambia? ¿O en la cantidad de likes que te ponen a lo que tú posteas en Facebook? ¿Qué es lo que te da valor a ti, según tu propia manera de evaluarte? ¿La justicia de Cristo que te hace acepto delante de Dios? ¿O lo que la gente piensa de ti? Sé sincero. Ahora vamos a entrar un poquito más al corazón. ¿Hay algo además de Cristo que tú crees que si lo tuvieras por lo menos un poquito más, serías un tantito más feliz de lo que eres hoy? Un poquito. Quizás un poquito más de dinero. ¿Crees realmente en el fondo de tu corazón que si tuvieras un poquito más de dinero, fueras un poquito más feliz? No, yo no estoy diciendo, hermano, que Cristo no es suficiente, pero no le niego que si yo tuviera un poco más, mire, tuviera más animadito. Y todo es cosita que yo necesito, mansioncita, carrito carito, limusinita, cosas simplitas. Dinerito en el banquito.
Una salud mejor, yo creo que sería lo que yo necesitaría. Dinero no, a mí nunca me ha interesado el dinero, yo sé que eso... Dinero, señor, el dinero se desaparece, el dinero es vano. Pero lo más importante, como lo más importante es la salud, sin salud, le confieso que es difícil sentirme completamente feliz si no tengo un cuerpo más saludable. Yo no estoy minimizando el hecho de la bendición que es para nosotros. Nosotros somos cuerpo y alma, el Señor nos hizo cuerpo y alma, y tener un cuerpo quebrantado de salud tiende a afectarnos emocionalmente, es una realidad. Pero es que en momentos como esos es que necesitamos rogar, Señor, ayúdame Amén. a recordar que estoy completo en ti, que lo más importante lo tengo yo en Cristo, y llevar nuestras mentes a esa realidad para que no nos desplomemos. Otros dirán, yo lo que necesito es un poco más de belleza, pues ser un poco más buen mozo, más formado, tengo que ir más al gimnasio para que verme más musculoso y sentirme como que mi verdadera identidad, yo me ando buscando a mí mismo. Hay gente que anda buscándose a sí mismo y nunca encuentran nada. Es que no es a ti mismo que tú debes buscarte, es a Cristo. Amén. Es a Cristo. ¿Saben que hay otra cosa que a veces a los padres cristianos o esposos o esposas cristianos, si son sinceros, tienen que admitir que ellos dirían, sí, gracias por recordarme que Cristo, estoy completo en Él, todo lo que necesito lo tengo en Él, el tener a Cristo lo tengo todo, pero yo fuera un poco más feliz si mi esposo fuera creyente. Yo fuera un poco más feliz si mis hijos se convirtieran al Señor. Llevo esa carga dentro y pesa sobre mi alma, y no le puedo negar que se ha convertido en un peso que me asedia, del que habla el libro de Hebreos. Pero hermanos, ¿será que sin darnos cuenta hemos ido reemplazando a Cristo por otras cosas, porque en el fondo no estamos tan convencidos de que realmente estamos completos en Él? Es sutil eso, bien sutil. Escuchen lo que el Señor le dice a su pueblo y nos dice a ti y a mí en esta mañana por medio de Jeremías, un texto sumamente poderoso. Que el Señor no te lo dice ni me lo dice a mí para simplemente hacernos sentir mal, sino para llevarnos a una restauración. Él pregunta, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Deténgase ahí por un momento. Yo sé que está proyectado el versículo completo y nos quiere seguir leyendo, pero deténgase un momentito. ¿Qué nación, dice el Señor, ha cambiado sus dioses, sus ídolos? La India ha cambiado el hinduismo, la China ha dejado el budismo porque se ha dado cuenta que la gente que adoraba en aquel entonces a Baal ha dejado a Baal porque se ha dado cuenta que es un ídolo. Dice el Señor, no, ellos siguen fieles a sus dioses. Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovechan. Ustedes sí me han cambiado a mí. Eso es lo duro. No es que no hemos ido a adorar a otros dioses, pero en el afecto y la devoción del corazón al Señor mengua muchas veces. Y el Señor ahora llama como testigos a los ángeles del cielo y a los creyentes que están en gloria y dice, espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, queden confundidos. Miren lo que ha pasado, dice el Señor. Les voy a contar lo que ha pasado. 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí mismos cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Qué ustedes piensan, ángeles de la gloria? ¿Qué ustedes piensan, santos hechos perfectos en los cielos? Ellos dirán, Señor, yo no entiendo. Como pecadores indignos como ellos, a quienes tú por gracia has salvado y has comprado con la preciosa sangre de tu Hijo, te han cambiado por cosas vanas. Te han dejado a ti que eres agua, fuente de agua viva, y ellos mismos se están cavando sus propias cisternas que están agrietadas, no retienen agua, están vacíos, porque eso que ellos le echan a esa cisterna se les sigue saliendo por la grieta y hay una insatisfacción espiritual horrible, pero siguen buscando una y otra vez su satisfacción, su identidad, en el aplauso, en la aceptación de la gente, en su figura, en su imagen y lo que la gente diga de ellos. Señor, ¿y qué han dejado a ti? Ciertamente estamos espantados, Señor. Espantados estamos y temblamos. Hermanos, Cristo es la única fuente de agua viva. Amén.
¿Recuerdan la palabra de la mujer samaritana en aquel pozo? Si yo te diera agua a ti, tú jamás tendrías sed. Todas las demás cosas de este mundo son cisternas agrietadas. Cisternas que debemos usar, algunas de ellas, porque son cisternas necesarias, pero no para hallar el agua viva que Él solamente nos puede dar. Por más que te tiente el diablo y el mundo, mi hermano, nunca abandones al Señor por esas cisternas que no retienen agua. Porque el Señor siempre, una y otra vez, te va a mostrar en la experiencia que son cisternas agrietadas. Cada vez que tú descuidas tu tiempo a solas con Dios, es un paso más que das en la dirección al abandono de Cristo. Es un paso hacia la apostasía. Nosotros lo veremos como, ay, qué mal me siento, que hoy no leí la Biblia como debía haber leído, hoy no oré con tanto tiempo como debía haber leído, estuvo mal eso, me siento mal. No lo veas en función a cómo te hace sentir. Somos tan egocéntricos. ¿Qué le dijo ese descuido a tu Señor? Que hubo tiempo para todo en el día, pero para Él ni las migajas. Es un insulto, es un desprecio a su amor, a su gracia, a su misericordia. Y es un peligro para tu propia alma, porque poco a poco te vas acostumbrando. ¿Cómo podemos nosotros seguir saciando la sed de nuestra alma con aquel que realmente es la fuente viva, Jesucristo? ¿Cómo podemos seguir saciándonos de Él? Sumergiéndonos en su palabra. Amén. Buscándole en oración, cultivando nuestra comunión con Él. Exactamente, lo más básico, pero lo más descuidado. No dejando de congregarnos, porque allí recibimos la palabra del Señor predicada para nuestra edificación. No dejando de congregarnos, porque es allí que los hermanos nos estimulan al amor y a las buenas obras. Y quizás estábamos decaídos emocionalmente y espiritualmente, y un hermano con un libro que nos regaló, con un texto que nos citó, con un ánimo que nos dio al decir que estoy orando por ti, y a la conciencia te viene, pero yo ni estoy orando por mí mismo, estoy descuidado. El Señor tiene misericordia de ti, te ama. Amén. Hermanos, es cuando descuidamos estos medios de gracia que empezamos a ser atraídos por las cisternas agrietadas. En la medida que nos acercamos más al Señor, más veremos lo insuficiente que esas cisternas agrietadas son para satisfacer las necesidades de nuestras almas. Pues volvamos al Señor Jesucristo entonces. Amén. Hay esperanza, hay solución. Aquí no venimos a ponernos por el suelo ustedes, aquí venimos a decirle, tenemos un Salvador glorioso, hermanos. Amén. Misericordioso, que se deleita en perdonar a su pueblo y restaurar a su pueblo. Amén. Pues volvamos a Él, el único que puede no solamente aumentar, sino también saciar la sed de nuestras almas. Amén. Vayamos a Él, que en Él perdonará nuestros desvíos y nos restaurará. Él está lleno de gracia y de misericordia. No te va a reprochar. Pedro hacía poco lo había negado 3 veces. Y lo vemos en la playa en Juan 22 o 21, no me acuerdo ahora. Pedro, me amas. Restaurando su cielo. Apacienta mis ovejas, Pedro. Pedro, yo no te voy a quitar ese privilegio. Pero no te olvides, Pedro, que tú no eres tan suficiente como tú crees que tú eres. Te lo pregunté 3 veces, sí, para que te acuerdes del canto del gallo. Y te acuerdes de las veces que me negaste, Pedro. Pero tú te acuerdas que el día, Pedro, cuando tú me negaste, que miraste y te encontraste con mis ojos, yo no te miré con ira, yo te miré con compasión y misericordia. Y yo anhelaba este día, caminando aquí en la playa contigo, para restaurar tu alma, para fortalecerte, para que me sigas glorificando y sirviendo. Amén. Y el Pedro que vimos después de ahí no fue el mismo Pedro, ¿no? Se lo restauró poderosamente. Gloria a Dios. Ese es nuestro Señor. Sigamos yendo a aquel en quien estamos completos en Cristo. Amén. Amén. Amigo que nos visitas y no conoces al Señor, tú me has escuchado exponer el texto que dice que los creyentes en Cristo estamos completos en Él. Algo glorioso para nosotros, una realidad gloriosa. Pero tristemente tu caso es diferente. Es más, tu caso es, para que tú veas que nosotros entendemos, tu caso es tal y como es el nuestro cuando estábamos en tu lugar. Nosotros que estamos en Cristo hoy pasamos por tu situación. Una vez estuvimos de ese lado de la vera también. El texto dice, habéis sido hechos completos en Él. ¿Te das cuenta que usa la voz pasiva? No dice, vosotros os hicisteis completos en Él. Fuisteis hechos completos en Él. Esa obra vino de afuera.
Esa obra vino del Espíritu de Dios que obró en nosotros. Ahora, ¿qué es lo contrario a estar completos en Cristo? Si yo te digo que tu caso es diferente por no estar en Cristo, la pregunta es, ¿qué es lo contrario a no estar completos en Cristo? Estar incompletos espiritualmente. Estar incompletos. Estar incompleto por no tener una relación con Dios, esa relación está fracturada al tú no estar en Cristo. Incompleto por tú vivir fuera del marco de la voluntad de Dios, tú no andas agradando al Señor, tú no te preguntas antes de hacer ciertas cosas, ¿agradará esto al Señor o no? No, lo más seguro tú te preguntas si es práctico, si resuelve, si te consigue lo que tú quieres conseguir. Y la pregunta clásica, si da placer. Pero si agrada a Dios, cuando Cristo cambia el corazón, empiezan esas preguntas. Porque uno quiere agradar al Señor. Amén. Y también estás incompleto por no conocer la verdad absoluta de Dios, la que hace verdaderamente libres. La caída del hombre, Adán, si tú quieres leerlo algún día en tu casa, ve a Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia, el tercer capítulo, y entenderás, leyendo en el capítulo más oscuro de la Biblia, la horrible caída del ser humano en pecado. Esa caída fue lo que causó ese trastorno en nosotros los seres humanos. La entrada del pecado. Nos trastornó a todos. El Adán y Eva que se deleitaban en Dios, en comunión con Él, tan pronto pecan, se esconden de Dios. Huyen de Él. Ya la voz de Dios, en vez de darles gozo, les daba temor. Su conciencia empezó a acusarles y a gritarles. Bueno, solo el Dios hombre Jesucristo es el único que puede revertir la separación, ceguera, la rebeldía y la destrucción eterna que produce y trae el pecado humano. El pecado tuyo, el pecado mío, eso es lo que trae. Pues a Él te proclamamos en este día. Míralo a Él, búscalo a Él, mi amigo. No busques un cambio de religión, cuidado con eso. No busques un mero cambio de religión, porque eso jamás va a hacerte estar completo. No busques un cambio de ambiente, porque lo que sucederá es que poco tiempo después te acostumbrarás a ese nuevo ambiente que al principio te dio cierto gozo y alegría, porque después de todo estarás y seguirás estando incompleto, porque sigues sin Cristo en este mundo, sea en el ambiente que te encuentres. Hay personas que piensan eso, ¿no? Yo lo que necesito es un cambio de ambiente. Yo lo que necesito son unas buenas vacaciones. Y tú verás que vendré renovado. No. Es un cambio de impresión, vas a descansar, te vas a alegrar con las cosas que hagas, pero el problema espiritual sigue ahí. Tu problema con Dios sigue ahí. Amigo, busca a Cristo, que solo Él puede remediar lo incompleto en tu alma. Amén. Solo Él te puede reconciliar con Dios. Solo Él te puede resolver el problema de tu pecado, de su culpa, del dominio y las consecuencias eternas del pecado. Solo Él puede darte el verdadero sentido de tu existencia en este mundo. Solo Él puede darte la salvación eterna a tu alma. Confía en Cristo y serás salvo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en tu gran misericordia nos has dado este glorioso pasaje donde nos has recordado que estamos completos en Cristo. Confesamos, oh Señor, que muchas veces te hemos abandonado a ti, fuente de aguas vivas, por querer cavar cisternas agrietadas para nosotros mismos. Y una y otra vez la experiencia nos ha confirmado que ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Perdónanos, Señor, por buscar en otras cosas lo que solo tú puedes darnos. Perdónanos por negar con nuestros hechos y nuestra insatisfacción el hecho de que estamos en ti y hemos sido ricamente bendecidos en ti. Te rogamos que tú nos ayudes a acercarnos más a ti, Señora, y ven y restaura nuestra comunión contigo, para que en verdad conozcamos vida y vida en abundancia, para que podamos en verdad disfrutar del estar completos en Cristo. Gracias te damos por nuestro glorioso Salvador, al cual veremos por los siglos de los siglos, cuyas manos y cuyos pies nos recordarán de su sacrificio, de su misericordia. Y ven, Señor, también y ten misericordia de aquellos que andan rondando por este mundo buscando aceptación, buscando identidad, buscando realización,
pero lejos de ti. Acércalos a ti por tu espíritu y tu palabra. Llévalos a Cristo, Señor, para que en Él vengan a estar completos como nosotros. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.